Bienvenidos a esto que es Ahí Vamos en Radio Vorterix. Se activa la cámara, empiezan a ver esta cara de recién levantado. Mi nombre es Joseba Iparraguirre y los vamos a estar acompañando en este sábado hasta más o menos las 12 del mediodía con toda la información. Vamos a estar hablando de fútbol, vamos a tener entrevistados de todos los tipos, vamos a hablar sobre teatro, vamos a hablar sobre la situación de Venezuela y todo esto por Radio Vorterix, señoras y señores, 104.5 de la frecuencia modulada. También nos pueden ver, pueden visualizarnos a través de www.vorterixmdq.com.ar. Aprietan ahí donde dice live streaming y van a poder estar viendo la transmisión en vivo con cámaras constantemente operadas por el señor Ezequiel Martel. Y aprovecho y te saludo, Ezequiel, ¿cómo te va? Buen día, José. Uy, ¿cómo arrancamos? ¿Qué tal? Bien, contento de estar acompañándolos, en este caso desde acá, desde el control, y con mucha expectativa, porque es un fin de semana raro. Tenemos una linda temperatura, pero nublado, aún así con muchas propuestas y muchas temáticas para hablar. Esto que hablabas vos, ¿no? Ha pasado tanto en el inicio de enero que, bueno, hay mucho debate, Hay mucho debate cuando no debería haberlo, ¿no? Porque, digamos, el debate se vuelve a la vida, vuelve a la acción más o menos en marzo, ponele, pero venimos, enero arrancó con todo. Había un verano, me parece que la gente tenía otra expectativa. Verano del 86. Verano del 86, exactamente, o del 92, el que más te guste. Pero la realidad es que, bueno, han pasado muchas cosas, quizá para los periodistas, ¿no? Mucho más movimiento en el sentido de, bueno, mucha cobertura, mucho abordaje de temáticas que son sensibles, pero por el otro lado también tenemos la otra cara, que es la temporada de verano. Una temporada con mucho movimiento, ayer los chicos haciendo cobertura y por supuesto, bueno, todas las obras y los espectáculos que hay. ¿Cómo están los chicos saliendo a hacer móviles? La verdad, impecable en esta Mar del Plata, atravesando la primer quincena de enero, plena temporada, el momento tan esperado para los marplatenses. Actualmente hace 20 grados en General Pueyrredón, son las 10 y 8 de la mañana. Y a mi derecha lo tengo a uno que estuvo haciendo móvil, justo que estábamos hablando de eso ayer por la noche. Te presento, ¿cómo te va Joaquín Capalvo? Buenos días, Joseba Iparraguirre. ¿Cómo va eso? Te dije nombre y apellido, te dije todo. Está ¿Viste? bien. Como cuando te llaman para la mesa de examen. Capalvo, Joaquín. No, qué momento que no quiero volver claramente, pero bueno. ¿A vos te llaman, te dicen Capalvo o te dicen Capalvo Joaquín? Capalvo, generalmente. Es como ahí nomás, ¿viste? Al margen. ¿Y qué pasa cuando te dicen Capalvo? ¿Qué sensaciones y ahí pasan por tu entran cuerpo? muchas sensaciones, entran ahí nervios, un poco de, ya está, me olvidé todo lo que estudié. La verdad, esto es un 2, desapruebo todo. Y después, bueno, generalmente va bien, pero Pasan ese cosas. momento, viste, que estás ahí y decís, ya está, me olvidé todo lo que acabo de estudiar hace 5 minutos, así que... Mirá, che, y sos... nunca tuve esta conversación con vos, así que lo voy a aprovechar en esto que arranca el programa. ¿Tenés alguna cuestión bilardista, así de, no sé, alguna cábala antes de rendir algún examen? Algo que haces, que te preparás de una determinada manera para justamente preparar estos nervios. Sabes que lo intenté varias veces como decir, bueno, a ver si tengo una cábala, hago siempre lo mismo, pero me parece que la cábala es no tener cábala. La Porque cábala es no siempre tener cábala. pienso, digo, ¿qué hago siempre antes de los parciales? Y nunca hago algo tipo lo mismo todos los parciales. Entonces digo, por ahí la cábala es no tener. No voy a hacer lo mismo equipo la que anterior. gana no se cambia. Claro. Entonces, bueno, vamos por ahí la de estudiar antes de entrar. Literalmente está, pero un repaso así muy general, no es estudiar. ok. Es como leer por arriba y decir, bueno, Sí. ya está, lo sé. Bien. Y con eso entrar. Está bien, Así está bien. que, ¿vos Y tenés alguna ahí? Yo Guardada? tengo, sí, tengo. A ver. Bueno, para arrancar, ya la mañana antes, o sea, ponele que no sé, rindo a las 12 del mediodía, yo a las 10 ya me estoy yendo por la cloaca, por el inodoro, ya me estoy habitando esos espacios. Me empiezo a secar. Esa cábala me empiezo a secar. forzosa. Sí, no, claro, es una cábala forzada, sí, Claro. exactamente. Y después lo que hago, para el que me conoce, yo soy creyente y rezo un montón. Parece bien. Ahí en la facultad tengo una capilla, muy chiquita, pero eficiente. Y con unos amigos, cuando arrancamos a estudiar, dijimos, antes de los parciales, los finales, de todo, tenemos que ir a rezar. Bueno, los resultados se dan, así que... Obvio, habiendo rendido los finales que tengo que rendir, en febrero voy a meter 10 materias en un año. Bien.
Lindo número. Es un lindo número. Así que algo habrá hecho esa cábala. Algo habrá hecho. Algunos números habrán dado. Sí, yo creo que sí. Creo que da frutos. Sí, la verdad que sí. Y si da fruto la cábala... No se mueve, no se toca. Pero fuera de joda, es una cuestión mental que me parece importante porque, qué sé yo, soy muy inseguro. Me pasa que estudio un montón y viste que cuando más estudias es como que tenés más dudas, porque se te van abriendo los campos. Y la noche previa, lo puede decir mi mamá, que seguramente me está escuchando, que le mando un saludo. Me van a romper toda la noche así. Me pasa. Y me dice, pero callate, no te quiero escuchar más, si después siempre te va bien. Y le digo, sí, pero esta vez no. Esta vez no. No lo sé de verdad. En esta te juro que me va a ir mal. En esta te lo juro. Y después vuelvo y me dice, ¿cuándo te sacaste? Un 8. Bueno. ¿Ves que rompes las pelotas? Por ahí tenía razón mamá, ahí. Sí, obvio, sí. Bueno, pero es esto. En ese momento de desconfianza, apelar a estas cuestiones donde de repente no te sentís tan solo. Y está bueno, la verdad que está bueno. Lo recomiendo, porque hay mucha gente que la pasa mal con esas cuestiones. Y no sé, no te digo rezarle a un dios. Hablale a algún pariente que no esté más en este plano que te pueda ayudar. Y vas a ver que te vas a sentir más acompañado. No sé, Martel, si tenía alguna cábala, algo así cuando estudiaba. Solíamos, cuando estudiaba profesorado de historia, con un amigo, cada vez que... No sabía que habías estudiado el profesorado de historia. Increíble. Sí, igual no lo terminé, pero fue una linda experiencia, más allá de eso. Y algo para destacar fue que cada vez que rendíamos teníamos la cábala posterior, no previa, de ir a tomar una cerveza. Como algo ceremonial, ¿viste? Y pero si rendían a las 3 de la tarde, tenían que ir a tomar una birra a las 3 de la tarde. No, esto era posterior, es una cábala posterior, digamos. Listo. Nos juntábamos a estudiar todo y una cosa de decir, bueno, afrontamos el desafío, vamos a tomar una birra. Después, dentro de todo, nos iba bien, así que, qué sé yo, de alguna manera funciona. Bien. Lo tomo por ahí. Buena cábala. Es buena. Buena cábala. Me gustó. Se iban de happy hour los chabones. Claro, además disfrutás. Sí, está perfecto. Eran otros precios, era otra la historia, ese era el refrán. Sí, justo ayer hablábamos de eso en la bermutería, que decían, vos, Román, cuando ibas al happy hour, la cerveza valía 0,50 en tu época. Y sí, es verdad. Antes era en los comienzos de esos Antares y de esos Baum, cuando abrían por las calles aledañas o inclusive en las calles Alvarado de Mar del Plata. Bueno, vamos a dejar de hablar de cosas intrascendentes y vamos a ir a un temita de caballeros para arrancar el programa de sábado. Vamos con esta reversión de costumbres argentinas y bueno, ya volvemos. Costumbres argentinas de caballeros. Pasado ese tema de caballeros, vamos a un bloquecito para hablar un poco de la actualidad futbolística de la Argentina. Si bien hablábamos de que había comenzado la primer quincena de enero y nos referíamos especialmente a la temporada de teatro, también arrancó la primer quincena y arrancó enero para los clubes. Y todos están en modo pretemporada, todos están en modo alistándose para lo que va a ser este año, que va a tener un receso en el medio porque va a estar el Mundial de Fútbol. Convocados de la liga profesional al Mundial, yo no sé cuántos jugadores hay. Si son 5, pegan el palo, capaz son menos, pero me parece que 5 es el número. Yo creo que podemos llenar tal vez con países como Paraguay, que va a tener un par de citados de la selección de la Liga Argentina. Tenemos también chilenos, tal vez. Yo creo que van a ir más por ese lado, no tanto del seleccionado argentino, que tal vez, bueno, se puede llegar a meter, no sé, un nombre como Leandro Paredes, como Gonzalo Montiel, pero creo que nos vamos a quedar bastante al margen hasta ahí. No sé si clasificó Cabo Verde, porque si clasificó Cabo Verde, va a poder ir a Ayrton Costa. Clasificó Cabo Verde, pero... ¿Clasificó Cabo Verde? Sí, Ayrton Costa va a ir a un mundial. Ya dijo que no va a jugar para Cabo Verde, ¿no? Que su sueño estaba en jugar en Argentina, pero yo creo que más que en Argentina tiene su segunda opción en Paraguay también. En Paraguay. Estaba tramitando lo que es la ciudadanía
igual que Jiménez. Milton ya la tramitó. Ya tramitó, tiene la ciudadanía paraguaya. Milton Jiménez es paraguayo. De Gustavo Alfaro. Tremendo. Así que, bueno, hay que ver cómo se desarrollan estos meses antes del Mundial, si empieza a sumar minutos también la selección paraguaya, pero puede ganarse un lugar ahí, al menos en los 26, creo, convocados para el Mundial. Es que el 9 de Paraguay es juega en la Liga Argentina, ¿o no? ¿No era Ábalos? Y ahora, no te voy a mentir, no sé quién está siendo el titular en Paraguay. Así que... Bueno, pero tal vez se pueda ganar, por ejemplo, no sé, un tercer puesto de 9, ¿me entendés? O un segundo puesto. O pelearlo, por lo menos. Porque aparte es un buen 9, lo que pasa es que no tuvo tal vez el mejor año en Boca. Y tuvo un final de año bastante malo. Para ser sincero, fue malo. Pero tuvo también sus momentos altos de decir, bueno, este tipo la emboca desde todos lados, patea y es gol. No, y aparte, ¿sabés qué me gusta de Jiménez? Que es un tipo que vos lo ves físicamente y está regio, está todo fibroso, está grandote, es un chabón que mide 1,85, impecable. Lo que pasa es que estaba también muy opacado por un Merentiel que venía muy bullish, venía recontra bien, y Jiménez no la podía meter en ningún lado. Me parece una lástima porque no es un mal 9. A veces lo veo un poco tibio, no te voy a mentir, pero no es un mal 9. Me parece un buen 9 suplente para Boca. Es un buen 9 suplente y, como decís, tiene un buen físico. Y hablando de físico, bueno, empezó lo que es la pretemporada. Tenemos a Boca que está haciendo la pretemporada en Ezeiza, en el predio que tiene Boca ahí. Y bueno, ya empezó la pretemporada sin sumar refuerzos todavía, porque ayer se hizo oficial, o al menos por parte de periodistas, que confirmaron la llegada de Marino y Inestrosa al conjunto de la Ribera. Después... ¿Es el que viene de Nacional? Exactamente, ese mismo. Alrededor de $5 millones se paga por el pase de Inestrosa, que es un extremo derecho. Hay que ver cómo lo para Úbeda en estos 6 meses que tiene, porque recordemos que renovó por 6 meses nada más. Así que vamos a ver cómo arma el equipo, que ya paró su primer 11. ¿Úbeda renovó solamente por 6 meses? Por 6 meses. A las expectativas de lo que va a pasar en la Copa Libertadores, de lo que va a ser esos primeros meses también en lo que es la fase de grupo, que Boca tiene la obligación de pasar, pero por ahora se mantuvo al margen, renovó solamente 6 meses, pero con obviamente la posibilidad de el año completo y más incluso dependiendo cómo le va. Bueno, y también tuvimos la salida de Advíncula. Tuvimos la salida de Advíncula. Que se fue a Alianza Lima. Varios jugadores también. Tuvimos, hace un tiempo ya, antes de comienzo de año, la salida de Fabra, la salida de varios jugadores que tenemos, ya les tocaba. Fabra está en la institución desde finales del 2014, más o menos. Así que, o principios del 2015. Hay gente que vio más tiempo a Fabra en Boca que... Claro, yo si me pongo a hacer cuentas, yo soy 2005, vi la mitad de mi vida a Fabra en Boca. Es durísimo, pero bueno. ¿Qué estadística terrible? Claro, más del 50% de mi vida yo la vi con Fabra en Boca. Pero aparte, esa etapa de tu vida es tu etapa relativamente consciente. Claro. Entonces, vos no conocés un Boca sin Fabra. Claro, o lo que conozco son pocos años y hasta ahí. Qué triste, o sea, no por el caso particular de Fabra, pero lo que son a veces las generaciones, que a mí sí me dicen Boca, yo me imagino el Boca del 2000 y tengo recuerdos de los relatos con Palermo, con Guillermo Rosa Esqueloto y demás, pero es cierto que los más jóvenes tienen otra visión de Boca, pese a que le pueden haber contado, lo pueden haber visto. Vos tenías de 3 a Arrobarrena y de 4 a Ibarra. Claro. Qué lindo que te digan el 3 Boca y acordarme, no sé, de Clemente Rodríguez, ¿no? De Fabra. Boludo, me muero, claro, no, vos tenías, ¿estás bien? Sí, estoy bien, perdón. ¿Querés que llamemos al SAME o algo por el estilo? No quiero que padezcas acá en el estudio. Decir que tenés a Ibarra de 4 es como decir que, no sé, boludo, tenés a Carvajal. Tengo un Ferrari en el garage. Claro, y ahora lo tenés a Barinaga y tenés una moto, una C90. Atrás, ¿viste? Es como, tenés una bicimoto, ¿entendés? Y bueno,
Después tenemos también la pretemporada de River. Perdón, hablando del 4 de Boca. Sí. Estoy conmovido por una situación, pero conmovido para mal. Porque le pidieron casamiento a Morena Beltrán. Y yo me veía con alguna chance. Y ahora, bueno. Vos me mirás riéndome. La gente del FM no va a estar viendo lo que yo veo, pero vos te mirás riéndome. Yo creo que tenía una chance con Morena Beltrán. Vos decís que no sos menos que Blondel. Lo que pasa es que Blondel es suizo, claro. ¿entendés? Habla muy bien francés. Habla muy bien francés. Tiene claramente más billetera que yo. Pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿Vos me estás diciendo que billetera mata a galán? Yo creo que sí. Porque aparte Blondel no puede coordinar dos palabras juntas. No sabe leer. No sabe leer. Pero habla muy bien francés. Diego, no sabe leer. Así que le propusieron casamiento a Morena. Así que el plantel de Boca va a tener un casamiento. Va a tener otro más, porque ya tuvieron todo este fin de año. ¿El de Kevin Zenón? El de Zenón estuvo, bueno, creo que era, no me acuerdo ahora de qué, ex Boca también, que fueron varios del plantel, así que estuvieron ahí de fiesta. Y no sé si era el Cata Díaz. No, ex Boca más cercano. Más cercano, sí. Ok. Bien. Pero sí. No, el Cata Díaz quedó el de X. El de X, ahí está. Bueno, me estabas hablando de River, perdón, te interrumpí con mi malestar amoroso por Morena. River, al igual que nuestro conductor Javier Ordoqui, hizo la pretemporada en Mendoza, en San Martín de los Andes. ¿Ordoqui estuvo haciendo pretemporada? Estuvo haciendo pretemporada, ahí yo lo vi haciendo un poco de rafting, no sé si salió a correr también por lo que dijo. Así que no sé si se sumó al plantel, por ahí estaba. Al plantel claro, del muñeco. Por ahí lo tenemos ahí de ayudante. Sí. Bueno, está en San Martín de los Andes, presentó a sus primeros 3 refuerzos, Matías Viña, tenemos también a Aníbal Moreno y a Fausto Vera, que ya se entrenan a la par del equipo. Y bueno, está también a la expectativa de qué pasa con San Lorenzo, con Romaña, que es un defensor que está buscando Gallardo para sumar al equipo, y todavía ahí está medio trabado, así que está expectante. Vamos por partes. Me habías hablado de los refuerzos de River. ¿Eso es un refuerzo para la mitad de la cancha? Sí. Tiene, bueno, como sabemos también se fueron varios de la mitad de la cancha, se fue Enzo Pérez, se fue Nacho Fernández, y sumó, creo que para mí, un gran refuerzo, que es Aníbal Moreno. Sí. Un jugador que ya de por sí la estaba rompiendo en Palmeiras y viene para sumar a un equipo que le hace falta ese lugar en la cancha, y es un muy buen jugador. Entonces yo creo que con Aníbal Moreno y Fausto Vera está armando un mediocampo mínimamente en los papeles bueno. Este mercado de pases lo veo como un tibio. No sé bien cuándo cierra. No sé si es el 30 de enero aproximadamente. Los equipos tienen para inscribir hasta mediados de marzo. Mediados de marzo. Sí. ¿Ves? Y El que todavía en realidad el que sabe sos vos. No abrió, porque de por sí los equipos no pueden inscribir todavía los jugadores. No pueden inscribir. Ok. No, te decía que lo veo como un mercado de pases más tibio. Yo me acuerdo del mercado de pases del verano pasado, y tanto Boca como River, pero se habían reforzado a morir, y me acuerdo que mucha gente decía, si River con esto no gana la Libertadores, es un papelón. Es un papelón. Y bueno, Pero me acuerdo patente, me acuerdo. Y es sorprendente cómo fue el rendimiento de River el año pasado, cómo decayó. Hay que ver si pueden revertir esa situación. Hay que ver si Gallardo esta vez puede empezar, desde mi óptica, ¿no?, a ser un poco más pragmático a la hora de organizar los partidos, a la hora de plantear tácticamente los encuentros que va a tener River, porque me parece que apeló tanto a la ideología Gallardo que se olvidó a veces de analizar el rival y plantear el partido en base a eso. Me parece que eso fue el problema que tuvo River. Sí, y hoy está en una situación muy parecida, porque recordemos que juega la Copa Sudamericana, que tal vez, tal vez no, es menos que la Copa Libertadores, pero tiene o siente la obligación de mínimamente pelearla hasta lo último, porque River es un equipo con mucho plantel,
un equipo que gastó mucho también a lo largo de estos años, entonces se ve en la obligación de hacer valer también toda esa plata desembocada en un plantel competitivo y que tiene hoy la oportunidad de pelear y ganar la Sudamericana. Al final del programa, la pregunta te la voy a hacer ahora, pero al final del programa me la vas a responder. ¿En qué momento de los playoffs de la Copa Sudamericana se tiene que ir River para que sea un papelón? Pénsalo. Después me lo respondes. Para que sea un papelón. Para pasar al próximo bloque, vamos a escuchar un temita, ¿te parece, Martel? De Los Piojos. Vamos con esto que se llama Ruleta. Kilómetro 1795. Un auténtico temón de nuestro querido Ciro. Ruleta de Los Piojos. Fuimos de la tanda y del temita de Los Piojos entonces, y tenemos una entrevista muy buena, porque además uno de los integrantes de Ahí Vamos, que tengo el placer de compartir la mesa de hoy, que es Joaco, pudo entrevistarla. Así que vamos a tener ahí otro crossover entre estas dos personas. Tenemos el elenco de Humor y Brillos en conexión por Zoom, así que ahí van a estar apareciendo. Lo tenemos a Raúl Gala. ¿Cómo te va, Raúl? ¿Qué tal? Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien? Todo perfecto, todo perfecto. ¿Se escucha, verdad? Se escucha muy bien. Se escucha muy bien. Muy bien. Me llevó la sorpresa. Yo pensé que iba a aparecer Moria. No pensé que iba a aparecer esta faceta que no es actoral. Y sí, es actoral. Lo que pasa es que te imaginás que 10 de la mañana era como complicada la Moria. Y más anoche que tuvimos una función maravillosa. Bueno, terminamos cerrando la noche a las 5 de la mañana. Me tendría que haber quedado tipo momia en la cama esperando a la nota de hoy. Era complicada. Así que, pero bueno. Te hicimos madrugar, mejor. Raúl. Pero no, está bien, yo igualmente me levanto temprano, quiero disfrutar del día, más allá de haberme acostado tarde, prefiero disfrutar del día, viste que Mar del Plata tiene los veranos cada vez más cortos y los días hay que disfrutarlos, si bien hoy no es un día tan playero, pero se disfruta igual con un montón de otras actividades, así que me gusta despertarme temprano y hay tantas cosas lindas para disfrutar que acá estoy. ¿Cómo te va? Tenemos también a Micaela Mancilla en vivo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo están? ¿Sabés que, mira, Raúl estaba diciendo algo que es verdad, esta temporada fue un poco más corta porque arrancó también un poco más tarde, y les quería preguntar cómo arrancó este enero, este 2026, esta primer quincena de este primer mes del año, cómo arrancó teatralmente. Y la verdad que arrancó un poquito lenta, está arrancando un poquito lenta, porque no sé si los días que nos están acompañando, puede ser eso, o la gente está como viendo todavía cómo distribuye sus ahorros que pudo haber traído para las vacaciones. Yo la noto un poquito lenta, pero linda igual, porque la verdad que a pesar de que algunos colegas no la están remando un poquito más que nosotros estamos con una sala súper, imagínate, estamos en el Teatro Victoria, que tiene casi 300 localidades, de la familia Petón, que es un teatro maravilloso para la gente que no lo conoce. Más allá de nuestra obra, tiene que ir a conocer ese teatro porque ya es un plus el teatro realmente. Y la verdad que tenemos unas salas súper copadas, no localidades agotadas, no voy a mentir, la verdad, cosa que el año pasado sí estaba sucediendo, pero calculo que, como todo, viste que el verano también, esta temporada, el año pasado tuvimos un verano bastante corto, el anterior tuvimos un verano bien largo, que estuvimos casi con el mar yendo al mar hasta mayo. Bueno, yo calculo que esta temporada, a diferencia de otras, va a empezar un poquito más tarde y calculo que quizás se estira un poquito más. Entonces tenemos todavía ese plus de recuperar estos días que, como no están tan lindos, la gente se anime más después de febrero, más marzo, y estirar un poquito más la temporada. Pero tenemos unas salas hermosas con un público. Anoche tuvimos una función
te diría que la más sublime de las que tuvimos hasta ahora, que tuvimos casi como 12 funciones, y la de anoche el público era una cosa impresionante. Yo creo que también el show se ha acomodado, que también a nosotros nos cuesta como arrancar al principio y acomodarnos un poquito, porque somos muchos artistas, somos 11 artistas en escena, y con una serie de cuadros de alto impacto que tienen que acomodarse, tienen que amoldarse, y creo que anoche llegamos al tope de poder tener ese engranaje maravilloso para que la obra sea un bombazo de comienzo a fin y que la gente disfruta, como ayer, que eran todos los cuadros aplaudidos, algunos cuadros hasta la gente de pie. Maravilloso, mágico. La de anoche fue una noche mágica. Creo que hiciste una descripción muy completa del escenario, del contexto en el cual ustedes hacen la obra, y en ese sentido les quería preguntar, yendo más concreto a las próximas semanas de enero, ¿qué expectativas tienen entonces? ¿Creen que esto va a poder aflorar? ¿Creen que esto va a ser una meseta en donde este contexto va a seguir siendo constante? ¿Qué esperan de lo que va a venir? Las primeras semanas de las vacaciones siempre son así. Como que le cuesta, y aparte, agregar a lo que dijo Raúl, estos primeros días hemos tenido días de mucho frío. Y nosotros estamos en el horario de trasnoche, entonces por ahí no es tan fácil que la gente se quede hasta tan tarde con días de tanto frío como está haciendo, que es raro en Mar del Plata. Pero yo creo que ya cuando vengan los días más lindos, o si vuelve el verano a Mar del Plata, ya vamos a, como dijo, también se va a ir acomodando todo. Bueno, tengo una buena también noticia, si quieren, para alivianarlos. El fin de semana que viene va a tocar un clima espléndido en Mar del Plata, así que creo que van a tener un lindo fin de semana, movidito. Creo que si no estuvieron agotando las localidades, creo que lo van a hacer. Yo creo que lo que influyó estos días, primero que agarramos, nosotros empezamos el 26 de diciembre. También agarramos un público que venía por 2-3 días a pasar las fiestas. Y esa semana, la última de 2025, tocó un buen clima. En esa sí hubo un buen clima. Sí, por eso, como dijo Raúl, no nos podemos quejar porque hemos tenido muy buenas salas, pero creo que estos días estos días específicamente, lo que está influyendo un poco es el clima. Nosotros estamos a la 1 y llega un momento que, bueno, sí, es la 1 y está haciendo frío. Yo creo que también el clima tiene mucho que ver, pero insisto, no nos podemos quejar porque nos está yendo muy bien, tenemos salas muy buenas en comparación por ahí como están trabajando otros teatros. Y bueno, creo que esto va a ir creciendo. Micaela, te pregunto a vos también, ya que estabas hablando, si tienen que explicarle de qué trata la obra a una persona que no tiene idea, de que no vio ningún tráiler, no vio ningún video en redes sociales, que no vio nada, ¿cómo le explican qué es lo que sucede, de qué trata, qué transmite? Bueno, eso es medio lo que hacemos en el volanteo, porque la gente, cuando nosotros la paramos y le ofrecemos el espectáculo, hay gente que no solo no conoce el show, sino que tampoco tiene idea quiénes somos nosotros, ¿no? Entonces uno más o menos trata de resumir 1 hora y 20 en unos pocos segundos, diciéndole que es un show de humor y transformismo en un marco de una revista hermosa, que tiene sketch, que tiene monólogos, que tiene cuadros de humor, que tiene imitaciones, que tiene un cuerpo de baile divino, con mucho de revista, con todo lo que es plumas, brillos y demás. Bueno, con nuestro capo cómico, que es Néstor Enigma, que además es nuestro productor, que él hace juegos con el público, interactúa con la gente, monologuea. Es más que nada una obra para venir, divertirse, pasarla bien. Y bueno, esa es la idea y es lo que tratamos todo de transmitir también. Bueno, ahí en el volanteo estuvimos. Claro, ahí salimos está. En vivo. Ahí está, estuviste en el volanteo. En el volanteo, así que tenemos la experiencia en vivo de eso que nos contaba también. Y también lo que pasa también un poco con la obra, que nos pasó también el año pasado y ya está pasando ahora. La gente viene a verla 2-3 veces, es muy loco, y mucha gente obviamente, como reconoce el espectáculo por humor y brillos, repite este año sabiendo de que el año pasado no solo han venido 2-3 veces, que es algo ilógico. Yo tengo un montón de temporadas, como Mica, por supuesto,
y nunca ha sucedido que la gente vuelva. Y lo nuestro no es una comedia donde vos decís, bueno, qué sé yo, el texto o alguna situación, quiero ver, entenderla de otra manera. Lo nuestro es de impacto visual, relajado, divertido, para reírte de comienzo a fin. Y la gente vuelve, y hasta yo quise preguntar un poco, ¿por qué volvían realmente? Muchos te dicen, bueno, porque realmente yo ya lo vi, lo disfruté, realmente me reí, en vez de invertir la plata en otro y pensar que quizá no es tan divertido, prefiero ir a lo seguro. Y es muy loco que pase eso en un espectáculo. Y bueno, el año pasado ha sucedido durante todo el año, y este año ya empezó a suceder, y me mata. Y otra cosa de las que está sucediendo, que es maravilloso, vienen muchos adolescentes y gente muy joven al teatro. El año pasado ya empezó, y este año me sorprendió más todavía. Calculo que también ha cambiado un poco el turismo en Mar del Plata, y está viniendo mucha gente joven, mucha gente, muchos adolescentes, y que se inclinan por el espectáculo, se inclinan por el teatro, y eso es tremendo y buenísimo, porque aparte nuestro espectáculo no es un espectáculo pesado para gente mayor, donde es esa cosa, tenemos un cuadro de la Brecht, tenemos un montón de cosas súper frescas, súper arriba, y me parece que lo que tiene que ver con los adolescentes, o que son un poquito más que adolescentes, la pasan re bien y se ríen, y es un humor canchero, divertido, y está buenísimo, sobre todo que esta generación o esa generación venga al teatro. Es maravilloso eso. Es interesante lo que vos decís, porque la movida de la juventud en Mar del Plata es innegable, mucho más el crecimiento en los últimos años, pero que derive en el teatro es algo que la verdad no tenía conocimiento. Me impacta inclusive que esto de que vaya gente y que repita función no solamente 2, sino 3 veces, es una cosa de locos. Vos sabés, Raúl, que hay un personaje que es el que vos interpretás, que haces la imitación, que es el de Moria. Y creo que no solamente el atractivo del personaje es lo que a la gente la lleva a conmoverse cuando aparece. Yo creo que Moria en sí, como ícono de la Argentina, despierta algunas sensaciones que no despiertan otros personajes, como, no sé, Ricardo Ford, por ejemplo, que también tiene todo como su nicho de seguidores o de fanáticos, inclusive él ya no estando en este plano. ¿Cómo es interpretar a Moria? ¿Qué te dice la gente? Porque tampoco es fácil. No, pero justamente, bueno, Moria tiene esta cosa ahora, actualmente, esto de atravesar todas las generaciones. Imagínate que yo a Moria la vengo imitando cuando no existían las redes sociales, cuando no existía el alcance que tiene el internet ahora, de los años 80. Por eso tenemos tanta energía con Moria y tenemos tanto impacto nuestro personal. Que aparte te conoce. Absolutamente, sí, estuve en la serie, y tenemos esta comunicación con Moria justamente porque yo, te imaginas, a los 13 años estaba en la puerta del canal, donde siempre la iban a ver señores mayores o que querían invitarle. Un nene, en vez de estar viendo dibujitos, estaba tratando de llegar a Moria Kazan. Dicho esto, lo que sucede ahora es también algo maravilloso, y con los chicos en la calle, nosotros volanteamos con Mica y todo el elenco, y los chicos te abrazan, y algunos te abrazan pensando que, bueno, sos como una princesa, porque hay otros espectáculos infantiles también, y otros te dicen Moria, y la madre le sigue un poco el entre. Y es maravilloso poder interpretar este personaje tan maravilloso, primero porque yo tengo este cariño tan especial con Moria, y segundo por lo que provoca en la gente este personaje. Y cada noche cuando subo al escenario y puedo interpretarla y puedo tener esa interacción con el público, atraviesa cualquier estado que uno puede estar y te transporta a un lugar, como a todos los actores, pero esto como que es más todavía por lo que genera Moria en el público realmente. Mirá, ¿te acordás ayer que estábamos en el volanteo, justo que estábamos hablando de la concurrencia de los adolescentes al teatro y demás, que vino un grupo de adolescentes y te abrazó y te dijo, Moria es mi mamá? Exacto, bueno, viste, es atemporal. Ayer pasó justamente unos chicos, no sé, tendrían 15 años, 16, y bueno, y pasó eso que dijo Mica, y la verdad que se sacaron fotos, todo, y me dijeron eso, y bueno, es eso, Moria tiene esta cosa de que Moria, mamá Mo, es maravilloso, realmente es maravilloso, y es lo que nosotros los actores recibimos del público. Bueno, Mica en su caso recibe lo que todos los actores recibimos, pero yo tengo ese pequeño plus que tiene el
la identificación con Moria en todas las generaciones, desde los chicos, adolescentes, hasta las señoras grandes que pasan, dicen, Moria, 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 y esa comunicación te empieza como ya a hervir, es como que estás sirviendo algo, ya para después el plato se sirve en el mejor plato, la comida se sirve en el mejor plato, que es el gran escenario y el gran Teatro Victoria. Hay un papel innegable que tiene que ver con TikTok, con las redes sociales, con los reels, con los videos cortos, donde a todos se le da un valor agregado, ¿no? Y creo que Moria es un ejemplo muy descriptivo de ello. Es un personaje que se puso muy en alza y se ha podido reconvertir, reciclar, como no lo han hecho tal vez otros de su generación. Y me gustaría que, si pueden despedir esta nota, que la despidas vos, Raúl, imitando a Moria, diciendo a dónde quieren, a dónde hacen la función, el horario, por dónde sacar las entradas. Me gustaría terminar así. Bueno, medio raro, ¿no? Pero vamos a hacer un flash. Hola mis amores, ¿cómo les va, papitos de adoraciones? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, quiero invitarlos a este maravilloso espectáculo que es Humor y Brillos en el Teatro Victoria, de martes a domingo a la trasnoche, a sacar la entrada divino. Vayan temprano, que estamos todas divinas ahí en la puerta, mis amores, con la Mica Mancilla, la tía Débora, que también es un personaje adorado, y todas las bailarinas, que son una bomba, mi amor. Sacan la entrada tempranito, pues son entradas numeradas, te vas a comer, a hacer lo que quieras, papito, mamita, y venís directamente a ver la función, de a divertirte. Te quiero, te adoro como la vaca altana. Raúl, Micaela, son excelentes. Les deseo todo lo mejor en esta temporada de verano. Me gustaría mucho ir a verlos, así que lo más probable es que me pase por la Sala Victoria del Teatro Rivadavia. Cuando quieras. Muy bien. Gracias por el espacio, gracias por el momento. Un beso, Mica, que hace un ratito que te vi, mi amor, te quiero, te adoro. Muchas gracias, chicos. Ahí pasaban entonces los chicos de Humor y Brillos, que tienen su obra de teatro en el famoso Teatro Rivadavia de Mar del Plata. Qué lindo. Estas notas me gustan. Me encanta la imitación, y a Raúl le sale muy bien. Y además, bueno, esto que contabas también de que tiene Moria, ¿no? También es un personaje totalmente atemporal, y como contaba, me sorprendió igual la cantidad de gente joven que asiste al teatro para ver estas obras. Como decía, me sorprende porque hay que decir la verdad, y los jóvenes no estamos muy metidos en el teatro. Yo creo que no se va mucho. Por ahí uno lo ve y dice, la gente mayor suele ir más, sí. Pero me sorprende esto. Y lamentablemente el estigma que hay respecto del Teatro Rivadavia también, que la verdad que estaría bueno revertirlo, ¿no? Porque tenemos actores y actrices como ellos que no solamente viven de lo que hacen, sino de que tienen una calidad actoral superlativa y tiene muchísimo valor. Así que me parece estupendo, cuanto menos. Bueno, vamos con un temita, y ahora tenemos una entrevista, pero flamante. Lo tenemos a José Parada, que está tras bambalinas. Ya está aquí, pero ustedes no lo están viendo ni escuchando. Así que ya lo vamos a estar acomodando de a poquito, y vamos a tener una muy buena charla sobre el tema Venezuela. Así que vamos con un temita primero. Vamos con Jóvenes Pordioseros, Descontrolados. Vemos entonces, y tenemos al invitado que habíamos dicho que estaba tras bambalinas, pero que ya estaba con nosotros. Está aquí presente a mi derecha, José Parada, líder de la comunidad venezolana en Mar del Plata. ¿Cómo te va, José? Muy bien, Joseba, muchas gracias por esta invitación. De verdad que es una oportunidad genial para poder llevar al público un poco la actualidad de la situación en Venezuela, y sobre todo informar de la manera de vida esta información que parece un tanto distorsionada según intereses que pueda haber de un lado o del otro. Es importante que por lo menos alguien que ha vivido en el país, que es oriundo de Venezuela, pueda dar su testimonio. Eso es fundamental. Sí, como todas las informaciones, siempre hay una determinada distorsión. Antes quería preguntarte por un factor personal, antes de pasar a lo estrictamente geopolítico. ¿Por qué elegiste Mar del Plata, si es que la elegiste, para vivir? Bueno, en realidad una elección secundaria, en el sentido de que mis andanzas me llevaron a otros lugares. En el momento en que la Venezuela de Nicolás Maduro se convirtió en difícil para el año 2017,
me obligó por mi oficio y por mi situación personal y por mis convicciones también de dejar el país. Y bueno, fui entre otros lugares a Estados Unidos donde me asenté por algunos años. Mientras tanto, mi hija, a la que yo quería a todo precio sacar de Venezuela, en el 2019 llegó aquí a Mar del Plata. Así que digamos que son nexos afectivos y de familia lo que me trajeron acá. ¿Qué pasó con Venezuela en el transcurso del tiempo? No sé desde dónde arrancar la cronología, pero si tenemos que... Porque se habla mucho de la actualidad, ¿verdad? Pero me parece que está bueno pensar qué fue lo que sucedió para llegar hasta el punto en el que estamos hoy. Si vos tenés que hacer una recapitulación, ¿cómo explicás la situación actual? Hay claramente un contraste entre la Venezuela actual y la Venezuela que políticamente se le ha conocido como la Venezuela de la Cuarta República, que yo podría poner como punto de inicio el año 1950, un poco así para hacer un recorrido nos vamos bien rápido. Atrás, nos vamos bien atrás. Para poner en contexto la situación, es cierto que para 1950 hasta el año 58 se entró en una etapa de dictadura, pero una dictadura que llevó al país a límites insospechados de progreso. La moneda se revaluó, el país vivió un progreso en lo económico exponencial. Y eso atrajo numerosos inmigrantes al país. En fin, el país se fortificó y creció muchísimo en reservas internacionales, etcétera. Y el año de 1958 generó un quiebre en el mes de enero con la caída de la dictadura. Y desde allí... ¿Esto hubo una intervención norteamericana? No. El quiebre se produjo básicamente por desobediencia al estamento militar y además la población civil harta de algunos vejámenes que procuraba el gobierno nacional, decidió de una vez por todas acabar con la dictadura. Sí. Entonces, desde el año 1958 hasta 1998, es decir, exactamente 40 años, hubo una democracia ininterrumpida de la que Venezuela se ufanó por ser más o menos el ejemplo democrático de estabilidad en América Latina, amén de la pujanza económica, etcétera, que alcanzó años de gloria en los años 70. Para entonces, y es icónico mencionar el nombre de Carlos Andrés Pérez, que fue presidente 2 veces, y en su primer mandato el país realmente alcanzó unos niveles de desarrollo económico bastante interesantes. En contraste con su segundo mandato, cuando ya la devaluación causada en el año 83 hizo que se tambaleara un poco la economía. Sin embargo, los niveles de los años 80 comparados con los actuales son muy superiores. Era de los países que más crecía en términos de PBI comparado con los países vecinos. Sí, en efecto. El PIB, por ejemplo, de Venezuela para los años 90 alcanzaba los casi $5.000 per cápita, y por atrás estaban países muy pujantes como Argentina o México, pero realmente bastante atrás. Sí. Es decir que, bueno, en ese contexto, en el año 89 se produce un evento que puede ser catalogado de significativo en cuanto a esto de que produjo cambios políticos a posteriori, que fue el llamado Caracazo. En una situación bastante ambigua y yo diría hasta ridícula, se produjo un estallido social que hizo que la gente saliera a la calle a protestar por, específicamente, el alza de los precios del transporte público. A ver, estamos hablando de sumas ridículas, pero de alguna forma se cree, esto después de muchos años de que ocurrió ese evento, se cree que tal vez fue organizado bajo fondos por intereses políticos que hicieron que tambaleara momentáneamente la democracia en Venezuela. Allí el número de muertos se estima en 200 personas de manera oficial, más o menos 200 personas, y se extiende hasta 800 de manera no oficial. Ese evento hizo que poco tiempo después un resentido intentara un golpe de Estado contra el gobierno del presidente Pérez en su segundo mandato.
Estamos hablando de Hugo Chávez, que un 4 de febrero del año 92 intenta llegar al poder a través de la fuerza. No lo logra, hay 32 muertos y Chávez va a la cárcel. Muy poco es agraciado y se le saca de la cárcel más o menos para el año 95. Y ya estábamos llegando al año 98 que me habías mencionado. Exactamente, nos estamos acercando al año 98 en el que Chávez cambia de estrategia, evidentemente porque la primera no le funcionó, pero la segunda, que es intentar colarse a través de las elecciones, promoverse como candidato, conformando un partido que inicialmente estaba o reunía un montón de, vamos a decirlo, de descontentos con lo que estaba ocurriendo. Si es cierto, había una corrupción rampante en Venezuela, y para el año 98 específicamente la inflación alcanzó alrededor del 500% en Venezuela. Es un año... ¿Del 500% vos sí, me decís diario, mensual? Anual. Anual. Sí, vamos a decirlo sumado, ¿verdad? Ese hecho evidentemente que golpeó a los bolsillos de los venezolanos, que estaban muy descontentos con lo que estaba ocurriendo. Sin sospechar que lo que pareció luego la posible solución, es decir, la llegada de Chávez al poder, iba a ser mucho peor de lo que nosotros vivimos en el año 98. Entonces, Chávez conforma su partido político, el Movimiento Quinta República, así que en el 98 es electo presidente constitucional de Venezuela. Nada, allí comienza una nueva historia para Venezuela, una historia que está asignada por la miseria, el atraso y las enormes dificultades sociales que trajo. Ese podría ser el resumen de lo que pasó entre 1950 y el año 2000. Ya allí empieza otra historia que es muy distinta. Si tenés que definirme el chavismo con una palabra, ¿cuál elegís? Miseria. Esa es una de tantas, pero creo que miseria abarca no solamente la miseria económica, sino la miseria social que trajo para Venezuela. Chavismo no solo de Chávez, sino también de Maduro como... Evidentemente, sí. Un cuadro hijo del chavismo. Sí, con Maduro se cambió de nombre, pero siguió exactamente la misma política, e incluso se recrudeció, porque bajo los primeros años del gobierno de Chávez, vamos a decir lo que estuvo amparado por una suerte gigantesca de la geopolítica mundial. Por un lado, los precios del petróleo subieron significativamente como nunca antes en la historia. A ver, bajo gobierno de Chávez, en los 10 primeros años, es decir, entre el año 99 y el año 2009, Venezuela recibió por concepto de renta petrolera todo lo que recibió en el resto de su historia republicana. Es decir, unas cifras astronómicas que es... O sea, en 10 años recibió lo que recibió en 40. No, en toda la historia republicana. En toda la historia republicana. Es decir, desde 1810 hasta... o sea, pensé que decías desde que se había empezado a digamos, elaborar toda la industria petrolera. No, está bien, de toda la historia republicana. De toda la historia republicana. A ver, un mito que hay que tumbar de entrada: Chávez no nacionalizó el petróleo. En 1976, es decir, cuando Chávez era un adolescente, sí, ya el petróleo fue nacionalizado. Las rentas petroleras, en números, 1983 produjeron para Venezuela 13.000 millones de dólares. 1983. Pero bajo Chávez, en promedio, anualmente se recibían 72.000 millones de dólares. Es decir, que en 10 años Venezuela recibió la bicoca de 900.000 millones de dólares que se esfumaron. No supimos nunca a dónde fueron a parar. Sí. ¿Y vos qué estimás? Bueno, al menos 70.000 millones fueron regalados en dádivas a países latinoamericanos y otros para promocionar la figura de Chávez. Argentina, por ejemplo, recibió unas cuantas maletas físicas en regalos para promover, vamos a decirlo, figuras del gobierno de los Kirchner específicamente, figuras políticas. Es decir, que Chávez a su antojo montó presidentes en Nicaragua,
en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, entre otros. Esto para conseguir aliados. Pero no contento con eso, también intentó ablandar a incluso países como Estados Unidos, con regalos a barrios, a zonas desprotegidas de Estados Unidos. Una de las islas pertenecientes a PDVSA se la regaló al gobierno de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Es decir, que todo se convirtió esto, sí, todo este contexto que vos narrás es el que luego desemboca en lo que vivimos en la actualidad. Vos recibiste un llamado desde los Estados Unidos cuando te enteraste que lo que estaba pasando en Caracas. ¿Qué fue lo primero que pasó por tu cabeza cuando te enteraste? Bueno, vino una suerte de alivio, alegría, euforia, pero dominada por una calma impresionante porque estaba durmiendo. Así que eso me hizo pensar que por fin... ¿Qué fue, alrededor de las 4 de la mañana? Alrededor de las 4 de la mañana, sí. Por fin, después de muchísimos años, sin que esto se vea como una contienda en el que hay dos boxeadores peleando, sentí que por vez primera ganábamos un round. Después de muchísimos años, porque la ilusión del año 2024, cuando la oposición obtuvo una mayoría aplastante en las votaciones de ese año, eso terminó en la nada, pero sirvió de alguna manera para abrir las alertas en el mundo de que algo estaba pasando en Venezuela. Entonces yo recibí eso como cuando al fin el boxeador que está allí montado gana un round de tantos. Y esto va a ser seguido de ahora en adelante. Es decir, ya no hay nada que logre detener la caída total y definitiva del régimen madurista. ¿Crees? Sí. No, yo iba a preguntar por el tema de la transición ahora, ¿no? De gobierno también. ¿Qué es lo que espera el pueblo venezolano? Más allá de, pues, la caída de Maduro es algo que pasó también hace una semana, es muy reciente. Tenemos todo el gobierno transitorio, ¿no? Que va a estar ahora. ¿Y qué es lo que se espera la gente venezolana para esa transición? Si va a ser, esperemos que sea limpia, porque por más que haya caído Maduro, también hay un sistema detrás. ¿Y qué es lo que espera también? Bueno, es una pregunta de 1000 vertientes. En un principio nosotros, evidentemente, como venezolanos, queremos que haya una transición pacífica, tranquila, calmada, en los términos más racionales posibles, y que eso conduzca a un paso de un estatus en el que hay, persecuciones, en fin, como nunca se han arreciado las persecuciones, para dar una idea inicial. Todo esto desfigurado con las noticias que vienen de Venezuela, hacia otro estado en el que Venezuela se enrumbe a un progreso. Pero entre A y B hay tal vez unos 2 años que se necesitan. Primero, la estabilización de las instituciones. Mientras tanto, no se podrá hacer. A ver, la cosa parece paradójica. Quien recibe ahora el poder temporalmente es la vicepresidente Delcy Rodríguez, que pasa a ser presidente constitucional, pero ¿quién le entrega la banda? Su propio hermano. Esto parece una hegemonía de reyes. Su propio hermano le entrega... monárquico. Sí, es monárquico. ¿Al frente de quién? Del hijo de Nicolás Maduro. Una cosa que es tan paradójica. ¿Y qué rol tan cumple el hermano de Delcy Rodríguez? El hermano de Delcy Rodríguez es el presidente de la Asamblea Nacional. Con lo cual... o sea, constitucionalmente no estaba mal lo que estaban haciendo, pero el problema es lo visual. Claro, lo visual, evidentemente. Claro, también tenemos que recordar que se trata tanto de por un lado, de un cargo que que fue asignado por Nicolás Maduro, que es ilegítimo, a una vicepresidenta que es ilegítima, y una Asamblea Nacional que fue paralela a la Asamblea Nacional electa por el pueblo. Es decir, que estamos hablando de ilegitimidad en todos los sentidos. Pero es lo que hay, y además... parece sensato de alguna manera de parte del gobierno norteamericano, muy específicamente del presidente Trump, de generar un cambio que empiece con lo que se tiene. No se puede inventar, traer, por ejemplo, al presidente legítimamente electo por Venezuela,
y ponerlo en medio de una jauría para que lo devoren. O sea, hay que tener un poquito digamos, 3 dedos de frente para comprender la situación actual. Y para terminar con la pregunta... o sea, ¿vos crees que no es correcto que el presidente electo por el sistema electoral, por los venezolanos, es el que no tiene que asumir ahora, que tienen que llamar a elecciones para posteriormente tener un gobierno seguro y legítimo? Creo que sí, en mi caso esta es la opinión bastante personal. Las elecciones ya se dieron. Hay un presidente que es legítimamente Edmundo González. Es él quien debería asumir sin que previen otras elecciones, pero digamos, esta es la opinión de un ciudadano común y corriente. En la política internacional las cosas se mueven de otra forma y tal vez uno de los eventos que ocurra es que se genere otra elección. Y evidentemente que en este caso tendría que ser elecciones vigiladas, controladas y específicamente físicas, no elecciones electrónicas, porque volveríamos un poco al principio, hacia el año 2004. Desde entonces se tuvo en Venezuela elecciones electrónicas y ya sabemos que nosotros conocíamos los resultados antes de que se produjeran las elecciones. Sí. Siempre fue el esquema de cada año. ¿Tus compatriotas coinciden con vos en tu mirada sobre este tema de las elecciones? Siento que puedo ser en este momento la voz de una gran mayoría de venezolanos, muy a pesar de lo que opinen 2 o 3 que evidentemente reciben dádivas del Estado que tienen una opinión diferente. En Venezuela este tipo de personas se les conoce como enchufados y son personas tarifadas por el gobierno para generar una matriz de opinión divergente a la que podamos tener los venezolanos comunes y corrientes, los que estamos afuera y los que quedan adentro. También tenés del lado contrario una Delcy Rodríguez que, también a mi apreciación personal, en los medios aparece como una chica que condena a lo que le está sucediendo a Maduro, pero que realmente ella tuvo una injerencia en términos de inteligencia para los Estados Unidos para la entrega del presidente Maduro. Sí. Evidentemente que hay un juego político en el que ella quiere salvar su pellejo con un discurso siempre doble. Sí. Lo acabamos de ver, por ejemplo, con la reapertura o las negociaciones que está haciendo para la reapertura de la embajada norteamericana. A ver, por un lado dice, estamos generando las condiciones para la reapertura de la embajada porque eso nos va a permitir reclamar la traída de vuelta de nuestro presidente. Entonces es una cosa, además, una embajada no está hecha para pelear, sino para entendimiento. Entonces, ese doble discurso quiere decir que está de acuerdo un poco con Dios y con el diablo, como con A y con B, o con uno y con otro, para calmar de momento a su grupo y quedar bien con el patrón que ahora se llama Donald Trump. Esto es impensable hoy por hoy, 2025. ¿En dónde queda Cabello ahora, que es el ministro del Interior y tengo entendido la cabeza del esquema narco de Venezuela? O sea, es el hombre más descontento que tiene Venezuela ahora por la situación. Evidentemente que yo creo que será uno de los últimos en rendirse. Sabe que su destino sería fatal de caer en manos de Estados Unidos y por lo tanto va a arrinconarse en su búnker con la arrogancia de siempre. ¿Sienten que va a haber una segunda venida y que va a ser por Cabello? Seguramente sí. Si el lineamiento que propone Estados Unidos no es seguido al dedillo, evidentemente que habrá una segunda incursión porque las amenazas son ciertas. Siempre pensamos que era como una especie de pantomima lo que había, mucho bla bla, pero Donald Trump tomó decisiones muy decisivas para Venezuela y no dudaría en ningún momento en quitarle la arrogancia de encima a este señor. Habías dijiste una palabra que me parece clave, siguiendo también con el tema de la inteligencia, dijiste la palabra embajada. Un rol importante que tiene que ver Rusia con todo ese tema, con los presos opositores y toda esa cuestión. ¿Cómo evalúas la intervención rusa en todo este conflicto? Que tal vez no se habla tanto, pero que sí tiene un rol fundamental. Justamente es uno de los puntos álgidos de la situación.
Los rusos estuvieron siempre, desde el año 2002, cuando en Venezuela se produjo el llamado paro petrolero. La asociación de Venezuela directamente con países del bloque comunista, especialmente con Cuba, Rusia puso sus manos en Venezuela por intereses militares. Venezuela, bueno, de hecho toda la zona aérea actual está vigilada por los rusos y es el motivo por el cual también ningún helicóptero, ningún avión de los Estados Unidos cayó. Sí, justamente Venezuela consideró pertinente, en lugar de lo que se hacía en la Cuarta República, hacer el entrenamiento de oficiales en territorio norteamericano, esta vez entonces volteó la cachapa, como decimos en Venezuela, y, a ver, por ejemplo, uno de mis familiares, que en su momento era militar, recibió entrenamiento en San Petersburgo, por decir, o sea, impensable en la Cuarta República. Venezuela adquirió de un solo plumazo alrededor de 2 millones de armamentos, 2 millones de armas largas para el año 2007-2008. Esto todo proveniente de Rusia. En la tecnología militar siempre fue un gran comercio para Venezuela, y Venezuela se convirtió en uno de los países de mayor consumo de armamentos de América Latina en los últimos 20 años. A tal punto, por ejemplo, que para el año 2008 el PIB del PIB, al menos 2,8% fue destinado a la milicia. Entonces el estamento militar estaba muy bien representado, conoció los mejores momentos de su historia. Esto hablo de la oficialidad bajo gobierno de Chávez, a quien se le permitió también, además, concurrir a las urnas electorales. Nunca antes los militares habían tenido el derecho del voto. Esto, regresando a Rusia, hoy por hoy Rusia sigue siendo una especie de antena vigilante, pero los Estados Unidos no tienen ningún empacho en, por ejemplo, tomar un buque con falsa bandera rusa. ¿Cómo con falsa bandera rusa? En fin, es lo que han estado haciendo en los últimos tiempos para evitar. O sea, vos decís que el buque es estadounidense, pero le ponen una bandera rusa. No. Los buques que han sido tomados, los buques cargueros de petróleo que han tomado en los últimos 22 días, son venezolanos, algunas veces con banderas robadas, vamos a decir prestadas, usurpadas, para evitar ataques o tomas por parte de Estados Unidos. Entonces, ayer o antier ocurrió otra toma de un buque teóricamente ruso, escoltado por barcos rusos, y los americanos no tuvieron un ápice de duda en tomarlo. De forma tal que... Bueno, un poco como pseudo mecanismo de defensa de poner la bandera rusa en vez de la venezolana para protegerse y que el barco no sea tomado es un poco una prueba de la innegabilidad entre este pacto y esta buena onda que tienen Trump y Vladimir Putin. En efecto, si hay quienes entienden perfectamente bien ahora, son Vladimir Putin y Donald Trump. De forma tal que no hay que creer, como decimos en Venezuela, en pajaritos preñados, de que los rusos van a meter la mano por Venezuela. Cada país, escúchese bien, cada país vela por sus propios intereses. Incluso aquellos que se niegan a hablar y a decir, con el silencio están velando por sus propios intereses. Así que... Si Estados Unidos y Rusia teóricamente van para el mismo lado, ¿para qué lado van? Evidentemente que van a una autonomía, en el caso de Estados Unidos, va a una autonomía energética. Y evidentemente que le importa muchísimo el petróleo de Venezuela. Sí, pero, y todos los recursos de América Latina. Sí, y Rusia... El triángulo de litio. Y Rusia está exactamente en lo mismo. A ver, no hay diferencia entre uno y otro. Si cambiamos los actantes, es decir, dentro de 5, 10 o 15 años, ni Putin ni Donald Trump estarán a la cabeza de esas naciones, pero estará alguien más que tendrá una continuidad de las políticas nacionales. Cosa que nos falta en América Latina.
parece que nos olvidamos del país y le ponemos mucha importancia a los nombres. Y por eso cada político quiere dar su impronta personal cuando está gobernando. Y eso hace que un país fracase al cabo de 5 o 7 años, porque cada vez se hace un experimento nuevo. Entonces, en el caso venezolano, el experimento nuevo se llamó socialismo del siglo XXI. Fracaso rotundo, hasta tal punto que el propio conceptor del proyecto terminó retirándose y abandonando a Chávez. Steffen, que es el alemán que propuso esta idea, terminó divorciado de Chávez porque no estaba aplicando las cosas debidamente. Así que, por donde se le mire, el asunto parece definirse bastante bien. Y creo que suena bastante alentador lo que va a ocurrir para Venezuela. Me encantaría seguir charlando. Te quiero hacer una última pregunta porque tenemos que cerrar. ¿Qué tiene que pasar ahora en Venezuela para que el pueblo del que en cierto punto sos líder esté contento de una vez por todas? Viendo y considerando la situación actual. Sí. Desilusionados estaríamos, por ejemplo, que definitivamente se queden estos que están sustituyendo a Maduro y permanezcan en el poder de manera indefinida. Eso sería una desilusión grande. Pero lo que tendría que ocurrir en consecuencia es la erradicación total del chavismo en Venezuela. Sus cúpulas, el pago de cada una de las deudas que estas personas adquirieron con el país, el reintegro de los dineros del erario público a la nación y, por último, el castigo necesario para quienes incurrieron en muchísimos delitos, incluidos los delitos de lesa humanidad. Así que eso esperamos nosotros y que luego, evidentemente, se produzcan las condiciones necesarias para un regreso. Y también sacar las manos norteamericanas también. Sí. Que sea una Venezuela autónoma. Que sea una Venezuela autónoma ocurrirá. Yo creo que además, Venezuela y Estados Unidos siempre fueron países que se entendieron perfectamente. Hubo una simbiosis correcta y el país conoció sus mejores años en connivencia con los gobiernos distintos de Norteamérica, más no con los otros. Entonces, de alguna manera, yo creo que si nos entenderíamos como socios comerciales, sería perfecto. José, muchas gracias por haber venido Ahí Vamos a Radio Vorterix Mar del Plata. Le mandamos un saludo a toda tu comunidad. Lógicamente, le deseamos desde Ahí Vamos un próspero futuro, que todo este tema se resuelva y que casi los 9 millones de venezolanos que se tuvieron que ir de su nación puedan, si quieren, vivir en su país en óptimas condiciones. Eso esperamos. Muchas gracias, Joseba, por esta oportunidad. Lo teníamos a José Parado y vamos con un tema que pidieron, que pidió él, de hecho, de Raguayana. Esto es Tonada para ella. Esto que vemos es Venezuela, ¿o no? En el video. Sí, es Venezuela, Esto es Salto Venezuela. Ángel y, en fin, muchos paisajes del país. Raguayana, Tonada para ella. Menos 10 de la mañana, ya terminando la jornada de Ahí Vamos. Juaco le pega un poco el micrófono. Y bueno, linda entrevista la de José. Era para tenerlo 1 hora, te digo. La verdad que muy buena entrevista y se nota también la pasión con lo que lo habla, porque es un lindo tipo muy escuchar, dulce, claro. un tipo muy dulce, la verdad. De movida, muy buena onda con nosotros, le encantó venir, así que más que agradecido de que él venga y de estar en contacto con él para poder seguir hablando de esto, porque va a ser un tema que va a estar recontra vivo en este 2026. Y un tema que va a estar en el 2026 y está relacionado con la pregunta que te iba a hacer yo, es el de River en la Sudamericana. Entonces, ¿cuándo se tiene que ir River de la Sudamericana para que sea un papelón? Lo estuve pensando. No, mentira, no lo pensé mucho. Para mí. Vos tenés que decir que lo papelón. estuviste pensando, boludo. No, porque lo tengo claro. Estuve reflexionando mucho, inclusive en la entrevista, estuve pensando variables. No, lo tengo bastante claro. Para mí Okay. es lo mismo que le pasó a Boca, o el mismo estatus que tenía que llegar Boca el año pasado en la Sudamericana, que bueno, se fue muy temprano. Pero para mí, después depende de los cruces, te puede tocar un brasilero fuerte tempranamente, pero para mí, cuarto de final, para abajo,
sea, para mí tiene que llegar a semifinal. Cuarto de final inclusive. Si Claro, River inclusive. se va, para vos, si River se va en cuartos de final de la Sudamericana, ¿es papelón? Sí, yo creo que sí. Te puede tocar, como digo, un brasilero fuerte por ahí en octavos, cuartos, que haga cambiar esto, pero en los papeles desde antes decir, bueno, tiene una superioridad muy grande en plantel en comparación a los demás, sacando tal vez algún que otro brasilero, pero Sí. yo creo que ni aún así. A ver qué dice el hincha del Entonces, Cuervo. ¿Qué tal? Acá el hincha de San Lorenzo. Juaco, te doy una consulta. ¿Vos creés que van a conformar un plantel que tenga un poco más de nivel respecto al anterior? Porque el anterior, como bien mencionamos recién, decían, ¿no? Es el de mayor presupuesto, con grandes nombres, figuras que pasaron por la selección. Sin embargo, ahora están en una competencia que sigue siendo importante, pero para la ambición o la expectativa de River es un escalón menor o 2 escalones menores. Entonces, ¿requiere conformar un equipo con mucha mayor inversión? ¿O crees que un poco con lo que tienen, más 1 o 2 nombres, podrían solucionar los problemas que tienen, ¿no? Recordemos también que ahí entra un poco en tela de juicio la figura de Gallardo, que sin lugar a dudas fue uno de los grandes cuestionados a lo largo del ciclo en 2025. Y yo creo que realmente con un par de nombres más, para lo que apunta este año debería de estar, más allá de, bueno, cómo se desarrolla, pero con una buena mano de Gallardo atrás, con un buen funcionamiento, tiene plantel, tiene pibes también atrás que son un buen recambio, entonces con esto que llegó, que ya de por sí creo que es un buen mediocampo que está armando y es al fin y al cabo el motor del equipo, hay que ver cómo se entiende en la cancha, pero yo creo que con esto que tiene, un par de nombres más, tranquilamente puede pelear o debería pelear la Sudamericana y también el campeonato local. Debería ganarla, ¿o no? Como que su objetivo tendría que ser apuntar ahí. Para mí sí. Lo mismo que yo como hincha de Boca digo, para mí si sos Boca, sos River y vas a Sudamericana, tenés que apuntar a ganarla, no podés apuntar más abajo porque... Bueno, Es- y ahí mira, es me menos. despertaste una pregunta nueva y con esto cerramos porque son menos 5. No sé si el programa luego porque no está confirmado, pero bueno, vamos a cerrar cuando Dios manda. ¿Cuándo se tiene que ir Boca de la Libertadores para que sea un papelón? Y un papelón hoy Boca, fase de grupo es un papelón tremendo Sí. por básicamente... Más de uno va a Claro. escuchar ese ruido y va a quedar acéfalo. Es un papelón por lo que venimos pasando hace varios años, que irnos tan temprano, quedarse sin competencia tan temprano del año, es ¿Y un en qué papelón muy playoffs, grande. si se va, es papelón? Y yo creo que octavos, incluso cuartos, depende cómo se da la llave, pero creo que octavos es un papelón y después en adelante la Sí, Libertadores... ponele, se vos pone- decís, se va en cuartos Boca, pero con un buen cuartos que le tocó un Palmeiras, ponele, haciendo una buena actuación, ¿no es un papelón? Y no es un papelón porque estás poniendo en la mesa probablemente un equipo... Un equipo fuerte. Claro, el equipo... Una Dentro de los squadra, tres, una claro. squadra forte. Pero Una squadra forte. la realidad es que Boca tiene que apuntar a ganarla también. Y es así. Es el objetivo de todos los años y tiene que apuntar a eso. Está bien, todo tiene que seguir igual para Boca, entonces. Tiene que seguir igual, tiene que seguir apuntando a ganar. Entonces, mirá, me hace con la manito, mirá. Mirá cómo la buscó el Mirá, pibe, ¿eh? mirá cómo la ve. Vamos a cerrar con un tema de Viejas Loca, que el productor siempre pone un tema de Viejas Loca cuando estoy yo en la conducción porque sabe que me gusta. Y vamos con eso, vamos con Todo Sigue Igual de la banda del Piti. Y es un mensaje para los jugadores de Boca y para los dirigentes, que todo sigue igual, que siempre apunten a ganar. Ellos y todos los clubes, pero Boca tiene una misión ahí. Y sobre todo que siga igual que el ayer de Boca. Quiero la séptima. Viejas Locas, todo sigue igual. Hasta luego, gracias.